Muy buenas tardes, hermanos amados. Hoy continuaremos con el estudio en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 4 y vamos a ver los versículos 21 al 25. Y el mensaje del día de hoy he titulado La lámpara. Pero voy a pedir al Padre Celestial que me ayude por medio de su Santo Espíritu de exponer correctamente la palabra y la enseñanza en el día de hoy, que sea de gran edificación y una bendición para todos los que escuchan el mensaje de hoy. En nombre de Jesús, amén. Amados hermanos y amigos, en los versículos 14 al 20 del capítulo 4 de San Marcos, hemos visto la explicación por parte del Señor Jesús de la parábola del sembrador. Y estamos en el contexto de parábolas. El Señor sigue enseñando por parábolas. En los siguientes versículos vemos, como ya dije, que el Señor usa otra parábola para enseñar a los discípulos. En el pasaje de hoy veremos la parábola de la lámpara. Comencemos entonces con el pasaje bíblico de hoy. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 21 al 25. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Hermanos, en los versículos 21 al 22 vamos a ver nada oculto que no haya de ser manifestado. Dice el versículo 21, para refrescar la memoria: también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Hermanos, aquí la palabra luz significa lámpara. Y la luz se iluminaba en ese tiempo una habitación con un pequeño envase, una lámpara de aceite, donde cabía poca cantidad de aceite y tenía otro orificio donde salió la mecha o el pábilo, ¿verdad? Papilo. Y no tenía mucha cantidad de aceite y obviamente tampoco mucha capacidad de iluminar. Pero sin embargo, sabemos que oscuridad es ausencia de luz. Y si nos encontramos en una habitación de noche sin luz, aún con un fósforo, por cierto momento, yo puedo iluminar esta habitación totalmente oscura por medio de ese fósforo para ver qué está dentro de esa habitación. Pero luz y lámpara me llevan enseguida al Salmo 119 y el versículo 105, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y hermano, como yo dije al comienzo, que estamos en el contexto de la parábola del buen sembrador y el significado de los diferentes terrenos, ahí hemos aprendido que el sembrador siembra la buena semilla, y el sembrador ha sido el Señor Jesús, y la semilla ha sido su palabra, la palabra de Dios. Entonces lo interesante es en el contexto de hoy, de la lámpara, yo interpreto la luz
indirectamente del efecto de la palabra de Dios. Por eso en el versículo 105 del Salmo 119 dice: lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y fíjense, aquí tenemos casi una situación como las luces en un auto. Todo que manejamos sabemos que usamos a poca distancia las luces bajas, y si vamos a carretera abierta y tenemos que ver más distancia para ver más lejos, manejamos con las luces altas. Entonces aquí puedo decir que lámpara es a mi pies tu palabra. Mi palabra me ilumina, me guía en la cercanía, ¿verdad? Pero también ya la sirve entonces como lumbrera ya hacia el futuro. Lo cercano es el momento, la lámpara, y la lumbrera hacia el futuro. Pero fíjense también, ahí vemos, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? Almud era una medida de los romanos para comercializar productos secos, especialmente granos. Y un almud tenía acerca la capacidad en un envase, en una lata, de 2.76 litros, 8.76 litros, quiere decir aproximadamente 2,5 galones de capacidad de granos. Y eso era algo para comercializar. Y como estamos en el contexto de los 4 terrenos donde cae la buena semilla, me hace pensar, quiere tal vez Marco y el Señor enseñarnos que no deberíamos perdernos, seguir a la luz verdadera, al Señor Jesús, al Salvador, al Mesías, a la palabra de Dios, por enredarnos en las cosas del diario vivir. Acuérdense que en Marcos 4:7 la palabra de Dios nos dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Quiere decir que la buena semilla cayó entre espinos, pero los espinos, que es esa preocupación de la vida diaria, ese afán, tal vez a veces los ídolos que puede ser el trabajo o el deporte, el gimnasio, la riqueza, sea lo que sea, ¿verdad? Pero nos quitan entonces el desarrollo de la buena semilla y no vamos a dar fruto. Puede ser precisamente que Marcos quiere escribir ahí una advertencia que no debemos que desviarnos de la luz y dedicarnos exclusivamente, ¿verdad?, o desmedidamente en afanes del día. Al igual también habla aquí o poner la luz debajo de la cama, eso, la pereza. La cama se vincula obviamente con dormir o por enfermedad, pero enfermedad obviamente no es un problema, eso Dios permite y lo sabemos. Pero a veces hay personas perezosas que le cuesta salir de la cama y ponerse activos para cumplir con las faenas diarias. Y aquí es totalmente posible que hay una advertencia de desviarnos, caer entre espinales, ¿verdad? O ser perezoso y no hacer las cosas que debemos que hacer. Si no, aún esa luz pequeña
se pone sobre el candelero. El candelero era usualmente algún mueble en la pared, en una cierta altura donde uno pone la vela o la luz, la lámpara, y así ilumina más. Tiene que ser algo más bien que la luz sea expuesta. En el versículo 22 vemos: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. No existe nada que queda permanentemente oculto. Y tenemos que relacionar ahora la luz con nuestro Señor Jesús. Porque por favor síguenme al Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en los versículos 17 al 19, donde nos enseña la palabra de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús cumplió el envío de parte de su Padre para salvar al mundo. Y lo acabamos de recordar, la muerte de Jesús en la cruz, la sangre derramada para limpiarnos de toda maldad, vencer el diablo, al pecado en la cruz, y ser resucitado al tercer día en aceptación de ese sacrificio perfecto y único del Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. El que en él cree, y sigo con el versículo 18 de Juan 3, no es condenado. No hay condenación para el creyente. Pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La salvación es únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y sigue ahora el versículo 19. Eso es la situación en el mundo. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y aquí se refiere a Jesucristo como la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sabemos, oscuridad, las tinieblas es ausencia de luz. Donde no hay Jesucristo, la luz, estamos en una vida espiritual de tinieblas, y el que se esconde como el ladrón es porque tiene malas intenciones, tiene malas obras, como dice aquí. Y fíjense que el mismo Señor confirma, según Juan 8:12, cuando dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Eso, yo soy la luz para todo el mundo, sin excepción. Es como el sol que sale sobre todo el mundo. Si no quieres estar en el sol, tienes que ponerte abajo del árbol o dentro de una casa. Si no quieres estar bajo la luz del Señor Jesucristo, bueno, tienes que quitarte, porque Él está ahí sobre todos por igual. Y fíjense qué bonito dice después: nuestra confianza, nuestra seguridad. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Obviamente es la vida espiritual, estamos hablando de forma espiritual, porque el que anda en la luz de la vida, estamos hablando de la vida eterna. Y la vida eterna, mis amados, comienza en el momento que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal y Señor. La vida eterna no comienza cuando fallecemos y nos vamos de este mundo. Ahí se decide el destino donde vamos a pasar la vida eterna. En la presencia de Dios o en la presencia del diablo.
En lo espiritual, mantener algo oculto tiene el propósito de revelarlo luego. Jesús nunca enseñó únicamente para un pequeño grupo selecto de seguidores. Y todo eso, la luz, esa pequeña luz, ahí comenzó la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a ese pequeño grupo, pero no como propiedad exclusiva de este pequeño grupo que eran sus discípulos, ¿verdad? Sino ellos iban a ser instrumentos, ¿verdad? Para después conocer la palabra de Dios alrededor del mundo. No iba a quedar solamente en Jerusalén, ¿verdad? Y ahora vamos a ver en los versículos 23 al 25 de San Marcos 4, la responsabilidad de los oidores. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es importante escuchar la palabra de Dios con mucha atención, ya que el resultado espiritual depende del esfuerzo invertido. Versículo 24, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Pero tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida espiritual. Y tenemos que tener siempre, debemos que estar en la luz, en la presencia del Señor, en la presencia de la palabra de Dios. Y fíjense más lo que dice Jesús, según el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículo 14 y 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Y sigue, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Claro que sí, antes las ciudades estaban encima de un monte para tener la mejor visión, pero cuando llegó un enemigo aún en la noche, esa ciudad siempre estaba en alguna parte iluminada y el enemigo pudo ver dónde estaba localizado esa ciudad. Y ahora el Señor dice, ustedes son la luz del mundo. Pero fíjense lo que sigue. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todo lo que están en casa. ¿Se recuerdan? Casi textual lo que dice Marcos en el capítulo 4. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ahí es la parte interesante. Si el Señor Jesús nos dijo que somos luz del mundo, quiere decir que seamos reflectores de la luz de su gloria, que no sea nuestra propia luz que otros pueden ver, sino que sea el testimonio por nuestras buenas obras, por nuestro comportamiento, para que ellos puedan darse cuenta lo que Dios hace en la vida de cada uno de sus hijos y glorifiquen entonces al Padre Celestial que está en los cielos. Eso es la idea cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Debemos que dar testimonio, testificar a Cristo, dar testimonio del Dios viviente, defender nuestra fe y la palabra infalible de Dios. Pero también dice, por eso te digo, antes dice que el que tiene oído que oye. Hay que tener paciencia, hay que dedicarse. Hay que invertir tiempo, dedicación. Porque la segunda carta de Pablo a los Corintios,
capítulo 9, versículo 6, nos enseña, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermanos, aquí Dios promete en su palabra abundancia espiritual si yo siembro generosamente. ¿Y qué tengo que sembrar espiritualmente hablado? La buena semilla, que es la palabra de Dios. Y si yo evangelizo, si yo comparto la palabra de Dios con otros, en todo momento cuando yo pueda, entonces también la siega va a ser generosamente. Y vamos ahora a volver al texto base, Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículo 25. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquí vemos ganancia espiritual y pérdida espiritual. Y la pérdida espiritual son aquellos que obviamente no creen en la palabra de Dios, que no siguen al Señor, que no siguen la luz y no se quedan en las tinieblas. Y como dice Mateo en su Evangelio capítulo 16, versículo 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Sin la luz, sin la palabra de Dios, sin la presencia, la comunión con Dios, el Dios vivo, el Salvador, el Mesías, no puede haber ganancia ni vida, sino pérdida espiritual. Amados, como aplicación y enseñanza en el día de hoy, era la responsabilidad de los discípulos en aquel tiempo, y es hoy el día responsabilidad de nosotros creyentes de llevar el evangelio del reino al mundo entero. Vamos a recordar Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todo lo que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, eso por supuesto me lleva, como Dios nos ha dado esa responsabilidad en la tal llamada Gran Comisión. Vamos a leer Evangelio según Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, ¿cuánta potestad tiene el Señor Jesús? ¿Una parte? ¿Una porción? ¿50%? ¿50 sí? ¿50 no? No. Toda potestad le es dado. ¿Dónde? En el cielo, en la tierra. Por tanto, por lo expuesto anteriormente, por esa potestad que yo tengo en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Caminan, muévense, salgan de las congregaciones. No se miren los ombligos uno al otro en la congregación, den la media vuelta y vayan viendo afuera al mundo perdido. Yo asumo que todos en la congregación somos salvos. Pero el perdido, el que anda en tiniebla, espiritualmente hablado, es el que está afuera
en el mundo. Y tenemos que nada más evangelizar en Panamá, o en Chiriquí, o en Europa, o en Asia, en África. No, a todas las naciones, quiere decir a todos los grupos étnicos, sin diferencia. Y el evangelismo verdadero es llevar la palabra donde no se conoce a la palabra de Dios. Hay más de 1.500 millones de personas que no han escuchado jamás la palabra de Dios o el nombre de Jesucristo. Ahí es el campo misionero. Ahí debemos que llevar a la luz. ¿Y qué debemos que hacer? Hacer discípulos, seguidores de Cristo. A todos, sin excepción. Y luego bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque sabemos que el bautismo es un testimonio público de haber nacido de nuevo, de ser cristiano, de ser seguidor de Cristo. Y eso bíblicamente es el único procedimiento que se hace en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tenemos la Trinidad. Pero fíjense que sigue después. No es suficiente así evangelizar y de bautismo y vaya adelante. Esas campañas evangelísticas en masa. No. Con eso no termina el asunto. Porque dice entonces el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay que cuidar ese bebé espiritual, ese nuevo creyente, hay que discipularle, hay que enseñarle con la palabra, con la leche no adulterada, ¿verdad? Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Fíjense qué promesa más hermosa de parte de nuestro Señor. No estamos solo en eso, porque el Señor siempre está con nosotros. No solamente los días domingo, cuando voy a correr al tal llamado templo, ignorando que el templo del Dios viviente somos cada uno de nosotros. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu de Dios? Que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios nunca nos abandona. ¿Cuántas veces nosotros no lo abandonamos? Le damos la espalda. Pero Dios jamás nos da la espalda. Él siempre está ahí con los brazos abiertos esperando, tratando de rescatarnos. Y fíjense, aún más específico. Hechos, Dr. Lucas, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y acuérdense, el Espíritu Santo que vino en Pentecostés sobre los apóstoles, en forma parecido a lenguas de fuego, ese mismo Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros creyentes, hijos o hijas de Dios. Entonces tenemos el poder de Dios. Pero ahora viene algo. Y me seréis testigo, quiera o no quiera. Dios te va a mandar en su momento donde Él quiere que tú estés. Porque me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí podemos decir, y me seréis testigo en Panamá ciudad,
en Chiriquí, en América Central y hasta lo último de la tierra, en todos los países del mundo, como 180 países diferentes según la ONU. Eso hace la luz, la palabra de Dios, sembrar generosamente para que la siega sea abundante. Oremos, mis amados. Gracias, Padre Celestial, le damos para tu santa palabra, Señor. Gracias por enseñarnos y en estos mensajes dominicales, estudiando tu enseñanza por parábola. Gracias por esa parábola de hoy, de la lámpara, de la luz, su significado. Y le pido, Señor, que tú nos ayudes. Sea luz del mundo. Somos débiles, somos frágiles, pero con el poder tuyo que está en nosotros por medio de su Santo Espíritu, tú nos estás capacitando y preparando para esa comisión, para cumplir con tus mandamientos, de ir y hacer discípulos a todos los grupos étnicos. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo, con usted, ¿usted ya sigue a la luz o todavía está en tinieblas? ¿A dónde va si Dios lo llama hoy de este mundo? ¿Va a la comunión eterna con Dios o a la otra dirección? Si no está seguro, quiero invitarte con todo mi amor que yo siento como hermano, como tu prójimo. Arrepiéntate en este momento y aprovecha el tiempo que tú tienes todavía, porque no sabemos que mañana tendrás otra oportunidad de recibir en este momento al Señor Jesucristo, la luz verdadera que vino al mundo, pero el mundo lo rechazó como tu Salvador personal y Señor. Abre tu corazón, ore sinceramente conmigo. Padre Celestial, yo sé que soy pecador, me arrepiento y te pido perdón. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mí y mis pecados, y que fue su sangre el precio por mis pecados. Pero también creo que tú lo resucitaste al tercer día y aceptaste ese sacrificio. Te abro mi corazón. Te pido, Señor, ven a mi corazón. Te recibo como mi Salvador personal y Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos de ser tus hijos o tu hija. Gracias por ese regalo que es la vida eterna en tu presencia. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Y aunque sea una sola persona que en este momento haya recibido al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, que es cristiano ahora, pequeño Cristo, un seguidor de Cristo, hay fiesta en los cielos. Y para terminar, cada uno de ustedes, mis amados oyentes, y que nos ven este mensaje pastoral, comparta la palabra de Dios. Comparta este video con sus contactos. Sabemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No limite a sus amigos y conocidos de no escuchar la palabra de Dios y perder la posibilidad de entrar
a la vida eterna. Testifique a Cristo. Dios sigue bendiciendo, mis amados.